Saludo con gusto al licenciado Gerardo Nieto Martínez, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo cordial para ti y para todo tu auditorio. 4 organizaciones nacionales de abogados, Consejo General de la Abogacía Mexicana, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México han publicado un pronunciamiento en relación con el caso del plagio de tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. ¿Cuál es su posición respecto a este asunto? Pues mira, podríamos dividir este tema en dos grandes rubros. Uno es el estrictamente jurídico y el otro, que tal vez es el más importante, me parece, el ético, el de la moral, el del decoro. Desde el punto de vista jurídico, la Secretaría de Educación Pública normalmente recibe los títulos expedidos por las universidades. Las universidades son las que expiden los títulos. Esos títulos son enviados a la Dirección General de Profesiones de la SEP, quien inscribe ese título, y la consecuencia de la inscripción es la emisión de una patente que se llama cédula profesional para ejercer la profesión. Entonces, conforme a la legislación, en particular al artículo 67 de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional en materia de ejercicio profesional, la Dirección General de Profesiones puede cancelar el registro o la inscripción de ese título en sus controles, y por ende la consecuencia natural es que la cédula profesional que haya expedido pues quedaría sin efecto. Y una de las causales que establece este artículo que menciono es cuando haya mediado error, haya mediado falsedad o dolo, que son supuestos que se dan en este caso. Entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico, me parece que sí hay elementos para que la Dirección General de Profesiones pueda cancelar la inscripción del título de la ministra, cuya consecuencia sería la cédula profesional quedar sin efectos. Hablabas también de un punto de vista ético, además de estos aspectos eminentemente jurídicos. Así es. También creemos que independientemente de las consecuencias jurídicas que esto pueda traer, por respeto a la propia Suprema Corte de Justicia, al Estado de Derecho, a la sociedad mexicana, nos parece que lo sensato, lo correcto por parte de Yasmín Esquivel, pues es renunciar, hacerse a un lado, por lo menos mientras los diferentes medios de impugnación que incluso ya fueron por ahí presentados, pues se resuelven. Yo creo que dentro de este contexto, pues ya triste, lamentable, creo que el hacer eso por lo menos bajaría las aguas, y no solo eso, sino que además me parece que estaría reflejando un respeto hacia el máximo tribunal del país, cuyo prestigio pues no podemos arriesgar con el mantener a la ministra en esa posición cuando hay elementos pues muy razonables que indican que la tesis profesional en un altísimo grado pues es copia de otra que se presentó un año antes. Gerardo Nieto, ¿qué opinan las asociaciones de abogados de la resolución de la UNAM, que si bien admite el plagio de tesis por parte de la ministra, no aplica ninguna sanción y se lava las manos? Guillermo, ha sido una resolución muy polémica. Yo desde mi punto de vista me parece que la UNAM sí cuenta con elementos para poder revocar el título. Ciertamente la legislación no es vasta, no es generosa, no es detallada para llevar a cabo el proceso, pero me parece que sí hay un mínimo suficiente para que la UNAM actúe en consecuencia. Recordemos que conforme a la Constitución, para ser ministro de la Suprema Corte, el artículo 95, entre otros requisitos, establece
que se debe tener con anticipación mínima de 10 años título profesional, no cédula, título. Y el título es expedido por las universidades, como ya lo comenté. Por eso, me parece que es importante que la UNAM reflexione en ese tema, porque de mantener esa posición, pues pareciera que todo va a quedar en manos de la Dirección General de Profesiones, que si llega a cancelar el registro del título en sus controles y por ende se invalida la patente para ejercer la profesión, que es la cédula profesional. No obstante eso, quedaría la inquietud sobre si la ministra podría mantenerse en esa posición al tener un título ya no inscrito en la Dirección General de Profesiones, pero sí un título profesional. Por eso me parece que aquí lo decoroso, lo ético, lo moral, pues es hacerse un lado, renunciar o simplemente pedir licencia, hacerse un lado mientras todo esto se aclara, ¿no? Gerardo Nieto, hasta ahora ninguna autoridad educativa ha planteado una sanción a la ministra Yasmín Esquivel, como opinan muchos sería deseable para evitar que hechos como este se repitan. Desde el punto de vista de ustedes, ¿deberían actuar de manera más contundente las autoridades universitarias? Pues me parece que la renuncia o el retirarse de la posición que actualmente tiene no sería suficiente, sin embargo, que sería un gran inicio. Por ahí seguramente has escuchado, al igual que el auditorio que nos ve y nos escucha, que por ahí se mencionó que la ministra está cerca de manifestar ya su renuncia o de presentar su renuncia. También se ha comentado que eso parece que no tiene sustento, ese dato, ese informe, esa noticia. Entonces, estamos ante la incertidumbre sobre si la ministra en realidad va a renunciar o se va a aferrar a esa posición, lo cual, pues francamente, sería lamentable e implica pues ya la total pérdida del temor a la vergüenza, y aferrarse a una posición incluso ante la dignidad propia de la persona, me parece pues muy lamentable, ¿no? Yo hago votos porque la ministra reflexione y presente esa renuncia pues lo antes posible, porque todavía ayer que hubo sesión de pleno en la Suprema Corte y el día de hoy, pues estuvo en las sesiones y participó con sus votos. Bueno, respecto a lo que dices, algunas fuentes cercanas a la ministra aseguran que no solo no piensa renunciar, sino que ha dicho que está más firme y más fuerte que nunca. Eso dicen fuentes cercanas a la ministra Yasmín Esquivel. Te pregunto, ¿esperan ustedes de la Secretaría de Educación Pública una decisión imparcial hacia la ministra Yasmín Esquivel? Pregunto esto dada la cercanía de la ministra con el presidente de la República. Pues mira, conforme a las disposiciones legales aplicables, consideramos que hay elementos para que cancele el registro del título profesional. Sin embargo, lo que vaya a hacer, pues tendremos que esperar y ver qué es lo que sucede. Sin embargo, insisto, sentimos que hay elementos jurídicos razonables y sólidos para que proceda de la manera señalada. Gerardo Nieto, déjame preguntarte finalmente, en tu opinión, ¿cuál puede ser la consecuencia de que no pase nada en este caso? Híjole, pues mira, sería triste porque primero el prestigio de la Suprema Corte de Justicia quedaría muy golpeado. El Estado de Derecho de por sí muy golpeado en este país y muy débil, pues sería una afrenta más, sería un golpe adicional al Estado de Derecho tan débil que tenemos en México y es exactamente lo contrario lo que necesitamos. Y bueno, sería desde mi punto de vista una falta de respeto a toda la sociedad mexicana el que se mantenga en esa posición y ninguna autoridad haga algo al respecto cuando está comprobado porque que se incurrió en un plagio de un elemento esencial
para poder obtener el título y luego la cédula, ambos que le permiten hoy ser ministra de la Suprema Corte. Sería tristísimo. Licenciado Gerardo Nieto Martínez, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Guillermo. Un saludo cordial para ti y para todo el auditorio. Buen fin de semana.